Entonces, el título de la charla de hoy es Detente, que yo ya me detuve. Probablemente es un título un poquito oscuro para muchos de ustedes, pero ahorita vamos a explicar de qué se trata. A lo largo de esta serie de vivencias desde lo trascendental, hemos estado hablando de cómo el Buda se ha encontrado con distintas personas y cómo ha respondido a esas personas. Por ejemplo, en una plática hablamos del encuentro con Kisa Gotami. Kisa Gotami fue una mujer que perdió a su hijo y cómo se encontró con el Buda y el Buda le dio una enseñanza que la transformó, le permitió comprender la existencia y Kisa Gotami se convirtió en una discípula del Buda. Después nos encontramos también en otra de las charlas que vimos con una anécdota en donde el Buda se encuentra con un monje que está enfermo, un monje que tiene disentería, y bueno, pues ahí vemos al Buda responder con compasión, responder con amor incondicional ante a esta persona que necesita su apoyo, ¿no? Entonces también ahí tenemos otro aprendizaje muy bonito. Otra charla que vimos fue un encuentro un poquito más mítico entre el Buda y Mara. Mara es una especie de demonio, es una especie de arquetipo, ¿no? de aquello que podemos simbolizar, digamos, como nuestras propias resistencias hacia el crecimiento y hacia el despertar. Todo aquello inconsciente que está a veces como jugándonos chueco, ¿no? Metiéndonos el pie. Ese es Mara. Y la tradición budista nos habla de manera muy alegórica, muy bonita, de ese encuentro entre el Buda y Mara, unos momentos antes, unas horas antes de que el Buda alcanzara la iluminación. Entonces también hablamos de ese encuentro. Pues hoy vamos a hablar de otro encuentro más, que es un encuentro también que tiene su elemento de simbólico, mítico, y también de un aspecto muy realista y muy, digamos, incluso histórico, ¿no? Y es el encuentro entre el Buda y Angulimala. Angulimala es un asesino serial, ni más ni menos, un asesino serial. Es muy interesante esta historia, que la voy a narrar así más o menos como si fuera un cuento el día de hoy, ¿no? Angulimala se convirtió en un discípulo del Buda y se iluminó. Entonces es como un acertijo, ¿verdad? Ahorita les conté, digamos, el principio de la historia y el final de la historia, ¿no? Y ahorita les voy a contar la mitad. Pero básicamente es eso, un asesino serial que se iluminó. ¿Qué tal está ese acertijo, no? ¿Cómo alguien tan maligno, tan torpe, tan inundado de ignorancia y odio, como un asesino serial, puede alcanzar la iluminación? Y de alguna manera la historia de Angulimala es un paradigma, es un ejemplo del potencial último de las enseñanzas budistas, porque incluso un asesino serial tiene posibilidades de iluminarse. Hay veces que nosotros mismos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo yo, viniendo del infierno más profundo, habiendo cometido todas las torpezas que he cometido en mi vida, todas las malas decisiones que he cometido, tengo esperanzas en el camino espiritual, tengo esperanzas a que mi mente pueda despertar un día de estos? Pues la historia de Angulimala nos dice que sí, que incluso un asesino serial pudo despertar, pudo iluminarse. Las historias sobre Angulimala aparecen en las escrituras budistas. La escritura budista, digamos, más, bueno, que es un conjunto de escrituras, las más antiguas que se conocen se llaman el canon Pali. Son un canon que está escrito en el idioma Pali, por eso se le llama el canon Pali. Y el canon Pali, pues son una gran cantidad de libros diferentes, que son colecciones de libros que están clasificadas de distintas formas. Y en todo el canon Pali nos encontramos referencias a Angulimala en diferentes lugares. Nos encontramos varios suttas. Los suttas son, digamos, como los discursos del Buda. Nos encontramos varios suttas en los que aparece Angulimala. Un sutta en particular que se llama así, el sutta de Angulimala. Pero hay otros en donde el Buda nos habla de la historia de Angulimala.
Y encontramos en las mismas escrituras budistas, encontramos diferentes versiones de la historia. Entonces no hay una sola versión. Yo voy a elegir una versión y esa historia les voy a contar. Pero si ustedes se buscan ahí en la literatura, probablemente se encuentren con algunas diferencias con respecto a esto que les voy a contar. Y todas son, digo, versiones, podríamos decir, oficiales, en el sentido de que son parte de las escrituras budistas más antiguas. También en el Canon Pali hay un libro que se conoce como el libro de los Jatakas, en donde se supone que se narran como fábulas, ¿no? Fábulas se dice que son como las vidas previas del Buda. Pero hay una Jataka que hace referencia a Angulimala. También hay un libro que se llama el Theragatha, que forma parte del Canon Pali, y en el Theragatha no es el Buda el que habla, sino son algunos de sus discípulos. Y también en el Theragatha hay referencias a Angulimala. Y por último, en los comentarios. También hay una gran cantidad de literatura tradicional en el budismo que son comentarios a las escrituras budistas, comentarios a los comentarios y demás, ¿no? Eso ya no del Canon Pali. Eso, hay comentarios al Canon Pali, ¿no? Okay. Comentarios. ¿De qué referencia? Pues en realidad muchos de los comentarios son relativamente tempranos, como de los siguientes 200, 300, 400 años después de la muerte del Buda. Pero bueno, hasta la fecha se siguen escribiendo comentarios a los suttas, ¿no? De hecho, aquí en este centro budista tenemos comentarios a varios suttas por parte de nuestro propio maestro, Sangharakshita, ¿no? Entonces los comentarios siguen surgiendo y hay comentarios tradicionales muy antiguos que hablan también sobre Angulimala. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? La historia comienza en un antiguo reino que se llamó el reino de Kosala. En el norte de la India, digamos, en la época del Buda, había dos grandes reinos. Por un lado, en el oeste, el reino de Kosala, y en el lado del este, el reino de Magadha. Y había, pues, básicamente pugnas entre los dos reinos. Un rey estaba tratando de conquistar al otro y así sucesivamente, digamos, era como la situación política de aquel entonces, ¿no? Entonces aquí estamos en el reino de Kosala, el rey Pasenadi. El rey Pasenadi es una figura histórica que sabemos que existió en el siglo VI, antes de nuestra era. Fue contemporáneo del Buda y de hecho fue discípulo del Buda. Fue uno de los discípulos laicos del Buda, se sabe, ¿no? Entonces es el reino del rey Pasenadi en Kosala, y hubo una noche en donde el rey Pasenadi estuvo un poco inquieto, despertó y vio sus armas que estaban ahí colgadas en la pared, y las armas estaban así como haciendo ruido, como moviéndose. Entonces el rey Pasenadi entró un poquito en pánico, ¿qué está pasando? Y mandó llamar a uno de sus asistentes, porque quería que le explicara, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpretas este hecho? Bueno, pues resultó que este asistente al que el rey Pasenadi llamó no estaba en ese momento en el palacio, porque su mujer estaba dando a luz a un hijo. Entonces nació ese hijo. Y como ocurría en aquel entonces, muchas veces los niños cuando nacían los llevaban con el adivino, ¿no? Los llevaban con el mago, con el oráculo, a ver qué les deparaba el destino a ese niño, ¿no? Entonces a ese niño que nació lo llevaron con el oráculo y el adivino dijo que, uy, este niño va a ser un asesino. Va a ser un asesino. Tiene el potencial de convertirse en un asesino. Y todavía el papá le preguntó, le dijo, entonces va a ser un asesino que se va a unir así como a una banda de ladrones o algo así. Y le dijo el adivino, no, él va a trabajar solo. Él se va a caracterizar por eso, va a trabajar solo. Entonces, claro, se podrán imaginar que los padres de este niño, pues apanicados, ¿no? Dijeron, tenemos que hacer lo posible por darle una educación a este niño que asegure que lo podamos guiar por el camino del bien. Entonces empezaron por ponerle un nombre que es Ahimsaka. Ahimsaka. El nombre Ahimsaka significa el que no hace daño. Qué bonito nombre, ¿no? El que no hace daño. Por si en algún momento alguno de ustedes tiene un hijo y le quiere poner un nombre bonito, Ahimsaka. Entonces, bueno, pues eso pensaron los papás de Ahimsaka, ¿verdad? Tal vez poniéndole un bonito nombre, algo que lo inspire a
crecer por el camino del bien. Y efectivamente, inicialmente era un niño muy noble, muy callado, muy afable, obediente, nada violento, ¿no? No se le veía por ningún lado que pudiera convertirse en un asesino serial. Entonces, bueno, pues los papás tranquilos, ¿no? Empezó a crecer ese niño y se convirtió en un joven, en un adulto súper grande, fortachón, así, muy fornido, además muy diestro, muy hábil en el manejo de las armas, con mucha fuerza, pero seguía siendo un joven muy, muy amable. Entonces, como algunas de las familias acomodadas de aquel entonces, lo enviaron a que se entrenara, a que estudiara con un brahmin, con un sacerdote. Un maestro muy famoso que le iba a dar enseñanzas, que le iba a dar iniciaciones, qué sé yo. Y él fue muy buen estudiante. Además, era tan buen estudiante que se convirtió en el favorito del maestro, ¿no? Como se convirtió en el favorito del maestro, pues los otros estudiantes empezaron a tenerle celos y empezaron así como a dejarlo un poquito de lado, a aislarlo. Empezaron realmente a ser hostiles, francamente hostiles hacia él, ¿no? Sabían que no podían enfrentarlo físicamente porque era un hombrezote, ¿no? Pero entonces empezaron a atacarlo de otra manera, y la manera en la que empezaron a atacarlo fue hacer rumores con respecto a él. Empezaron a hacer rumores de que era una persona que no era confiable, rumores de que era una persona traicionera, de que era una persona deshonesta, de que era un ladrón, de que era esto, de que era aquello. Y poquito a poquito esos rumores empezaron a llegar a oídos del maestro, ¿no? Y el maestro originalmente no les hizo caso, empezó a tratar de controlar los rumores, pero llegó un momento en el que el rumor era que Ahimsaka estaba seduciendo a la esposa del maestro. Entonces ese rumor pues no le gustó nada al maestro, ¿no? Como que está seduciendo a mi esposa, y ahí como que los rumores empezaron a corroerle, empezaron realmente a hacerle mella, ¿no? Entonces el mismo maestro le empezó a tomar distancia a Ahimsaka, empezó a tenerle sospechas, y llegó un momento en el que efectivamente también el maestro empezó a odiar al discípulo, ¿no? Y bueno, llegó el momento en el que Ahimsaka terminó sus estudios, y en aquel entonces, cuando los jóvenes terminaban sus estudios, la manera en la que se graduaban, podemos decir, es que el maestro les pedía un regalo. Quiero que me traigas de regalo tal cosa. Y en el momento en el que el alumno, el discípulo, le daba ese regalo al maestro, el maestro lo recibía y le daba sus bendiciones. Y ese era el equivalente de que te daban tu título, ¿no? Así era el título en aquel entonces, tu graduación. Exactamente. Entonces, pues claro, el maestro ya tenía medio entre ceja y oreja a Ahimsaka, pero tampoco se animaba a él mismo matar a Ahimsaka, ¿verdad? Porque dijo, se va a ver muy mal, ¿no? Se va a ver muy mal que yo como maestro de todos estos discípulos resulta que voy y mato a esta persona, ¿no? Entonces el maestro generó todo un plan en su mente y dijo, pues voy a hacer que alguien más lo mate, que alguien más lo mate. Entonces le pidió a Ahimsaka un regalo muy particular. Le dijo, quiero que me regales un collar, pero no un collar común y corriente, quiero que me regales un collar de dedos, que te encuentres por ahí a personas, que mates a estas personas, que les cortes el dedo y me traigas un collar de 1000 dedos. Algunas partes de las escrituras dicen que eran 100 dedos, otras partes dicen que eran 1000 dedos. Bueno, no sabemos si eran 1000 o eran 100, pero uno en referencia. Son muchos, ¿no? Como quiera que sea, eran muchos dedos. Entonces, pues la esperanza del maestro era, pues muy rápidamente, pues alguien se va a querer peinar de Ahimsaka y lo va a matar, ¿no? Entonces ya, santo remedio. Pero Ahimsaka, pues por supuesto, siendo él un hombre pues bondadoso y noble de naturaleza, ¿no? Empezó como que entró en shock. ¿Cómo me pide esto mi maestro? No. Pero precisamente por ser un muy buen alumno y por ser muy obediente, dijo, pues es que no me queda de otra que cumplir con la voluntad de mi maestro. No me queda de otra que hacer lo que él dijo. Entonces agarró sus armas, lanza, espada, arco y flecha, cuchillos, cualquier cosa,
y se metió a un bosque y se puso en una montañita que había así como en la parte alta del bosque. De ahí, desde esa montañita, podía ver todas las vereditas que cruzaban el bosque, y en cuanto veía a alguien acercarse con una veredita, le caía, le asesinaba, le cortaba el dedo y así, ¿no? Y obviamente en la medida en que él fue haciendo esto, pues también se fue llenando de odio, se fue llenando de malicia, se fue llenando de crueldad, ¿no? Y poquito a poco se fue convirtiendo, bueno, pues muy rápidamente, ¿no? En un asesino serial que empezó a aterrorizar a todo el mundo cerca de este bosque. Se llamaba el bosque de Yahini, el bosque de Yahini. Entonces, pues nadie que entraba al bosque, llegó un momento en el que nadie que entraba al bosque salía de ahí con vida. Y llegó un momento en el que todos los pobladores de la aldea se empezaron a dar cuenta, pues es que no hay que acercarse al bosque porque ahí está este monstruo, ¿no? Que está asesinando gente. Entonces llegó un momento en el que la gente aterrorizada decidieron que ya no iban a entrar al bosque. Él empezó a hacer su collar de dedos, ¿no? Les cortaba el dedo y los fue poniendo en un collar. Entonces de ahí vino su nombre, Angulimala. Le quitaron su nombre original, que era Ahimsaka, y le empezaron a llamar Angulimala. Anguli significa dedo y mala significa collar, tal cual, collar de dedos, es lo que significa su nombre. Llegó un momento en el que la gente dejó de ir al bosque, y entonces Angulimala empezó a meterse él al pueblo, a la aldea, se metía de noche y a quien se encontraba por ahí, ¡fras!, lo mataba y le quitaba un dedo. Entonces la zona estaba aterrorizada, ¿no? Y le llegaron las noticias al rey Pasenadi. Llegó un momento en el que tenía gente abarrotada ahí en la puerta de su palacio, pidiendo justicia, ¿no? Pidiéndole al rey Pasenadi, oye, pues por favor haz algo. Aquí tenemos a esta persona que nos está asesinando, ¿no? Entonces el rey dijo, uy, qué barbaridad, pues sí, ¿verdad? Y decidió enviar un batallón. Formó un batallón de 500 jinetes, 500 caballos, y se dirigieron al bosque de Yahini. Entonces, bueno, tenemos por un lado, vamos a cambiar de escena, tenemos por un lado ahí al rey preparando a sus jinetes, a su batallón, para ir a buscar a Angulimala. Ahora, por otro lado, de regreso, en el bosque de Yahini, pues tenemos que la mamá de Angulimala dice, ay, pues creo que esa persona de la que están hablando es mi hijo, ¿no? Están hablando de Angulimala, en realidad es Ahimsaka, es mi hijo, entonces voy a ir a hablar con él, voy a ir a ver si intento que entre en razón. Entonces fue al bosque a verlo, y entró al bosque, y desde arriba Angulimala vio venir a su mamá y dijo, ahí tengo un dedo más, ¿no? Le faltaba, aparentemente le faltaba ya nada más un dedo para cumplir con la petición de su maestro. Entonces vio entrar a su madre y dijo, pues le quito el dedo a mi mamá, ¿no? Faltaba más. Y se preparó para matarla. Pero se dice que el Buda andaba por esa zona. El Buda se estaba quedando ahí cerquita de la aldea, y se dice que el Buda, con su ojo divino, pudo darse cuenta de que la mamá de Angulimala estaba entrando al bosque y de que muy seguramente Angulimala la iba a matar. Y el Buda dijo, sabía que si eso pasaba, el karma negativo para Angulimala iba a ser irremontable, ¿no? Matar a tus propios padres es el peor karma que puedes hacer, la peor acción que tiene consecuencias terribles, ¿no? Sobre tu futuro renacimiento, decía la tradición. Entonces el Buda dijo, pues no puedo permitir que Angulimala siga generando ese karma tan negativo, y todavía más matando a su propia madre, ¿no? Entonces él mismo decidió internarse en el bosque. Y se empezó a internar en el bosque, y toda la gente de la aldea le empezó a decir al Buda, no te metas al bosque, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Te van a matar Angulimala, es muy peligroso entrar al bosque, pero ¿qué no has oído? Que ahí hay un asesino serial. Y el Buda dijo, no tengo miedo, y entró al bosque. Se podrán imaginar al Buda vestido ahí con su túnica, que parece que era una túnica así como de harapos, muy sencilla, con su calma, con su tranquilidad, con su luz interior,
simplemente entró caminando al bosque con toda tranquilidad. Y entonces el Angulimala lo vio y dijo, pues por acá viene mi mamá, por acá viene dijo, es un Shravana. La palabra Shravana significa algo así como un renunciante. Obviamente Angulimala no había oído hablar del Buda, ni sabía que era un Buda, ni nada, simplemente vio a alguien vestido con una túnica, con la cabeza rapada, y dijo, pues es un renunciante, de estos renunciantes que andaban como nómadas en el bosque en aquel entonces, viviendo de limosnas, ¿no? Entonces dijo, mira, ahí viene un Shravana. Uy, y viene caminando lento, lento, ese va a estar más fácil. Va a estar más fácil agarrar a ese incluso que agarrar a mi mamá. Entonces mejor me voy sobre el Shravana, ¿no? Entonces agarró sus armas y bajó y pues salió a buscar al Buda. Y ahora el Buda iba caminando muy lento y Angulimala empezó a caminar detrás de él y empezó a acercarse, pero se dio cuenta que por más que caminaba, no se acercaba al Buda, ¿no? Quedaba ahí y estaba acá, y por más que Angulimala iba caminando más rápido, la distancia entre el Buda y él no se acercaba. Entonces Angulimala dijo, ¿qué está pasando? Y empezó a correr más rápido y nada. Y empezó a correr más rápido y nada, no podía alcanzar al Buda. Y el Buda caminando así, apacible, ¿no? Entonces Angulimala empezó a pensar, ¿cómo es posible que yo, que soy capaz de someter a un elefante corriendo, a una gacela corriendo, no puedo alcanzar a este monje que va caminando aquí apacible delante de mí? ¿Qué está pasando? Entonces Angulimala, verdaderamente desesperado, le gritó al Buda, le gritó, ¡detente! Entonces el Buda se volteó y le dijo, yo ya me he detenido, Angulimala, pero tú no, detente tú. Nada más esas palabras. Y Angulimala, se podrán imaginar, ¿qué dijo? ¿No? ¿Qué dijo? Angulimala muy confundido porque dice, Shramana, los Shramanas tenían fama de ser personas muy éticas, de ser personas que no mentían, de ser personas que vivían de manera muy honorable. Entonces Angulimala dice, ¿cómo es posible que Shramana me esté diciendo mentiras? No puede ser que me esté diciendo mentiras. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces Angulimala verdaderamente confundido, ¿no? Entonces le dice, ¿por qué me dices eso? ¿Me estás mintiendo o qué? ¿En qué sentido? Es que tú ya te detuviste y yo no me he detenido. Y aquí está la respuesta del Buda. Y le dice, yo he parado de una vez por todas. He abandonado toda la violencia hacia otros seres humanos. Y tú, por otro lado, no tienes freno en el daño que ejerces sobre otros seres. A eso me refiero con que yo ya paré y tú no has parado. Le dijo esta breve enseñanza, ¿no? Yo ya frené cualquier posibilidad de dañar a otros, ¿no? Desde el estado de iluminación que el Buda alcanzó. En cambio tú, mírate nada más, tú no has parado. Entonces estas palabras tuvieron un profundo impacto sobre Angulimala, lo estremeció profundamente esto que le dijo el Buda. Y en ese momento Angulimala se dio cuenta de que había encontrado a su verdadero maestro. Y dijo, este hombre ha entrado aquí a este bosque por mi propio bien. Y se hincó, soltó sus armas y le pidió al Buda que lo aceptara como su discípulo, que le enseñara el Dharma, que él quería lo mismo que el Buda había alcanzado. Y entonces el Buda sonrió y nada más le dijo, ven, Bhikkhu. La palabra Bhikkhu, muchas veces la palabra Bhikkhu se traduce como monje, pero en realidad, evidentemente en aquel entonces no había monjes como tal, ¿verdad? Porque no había monasterios. Realmente la palabra Bhikkhu quiere decir aquel que vive de limosnas, ¿no? Pero se refería a una persona que se había unido a la comunidad del Buda. Entonces simplemente le dijo, ven, Bhikkhu. Y esas palabras fueron su ordenación. Así de sencilla fue su ordenación. Angulimala entonces se rapó la cabeza, dejó sus armas, se envolvió en una túnica color azafrán
y se convirtió en el sirviente del Buda. Ahorita regresamos a esto del servicio, que quiero comentar más adelante. Pero bueno, vamos a regresar con el rey Pasenadi, ¿no? Pues toda esta escena está sucediendo con Angulimala y el Buda en el bosque. Y mientras el rey Pasenadi, juntando su batallón de 500 corceles, ¿no? Pero el rey se entera de que el Buda anda por ahí. El rey era, como les decía yo, era un discípulo del Buda, le tenía una gran admiración. Entonces dijo, pues voy a pasar a ver al Buda. Entonces el Buda lo ve llegar, ¿no? Con sus 500 caballos. Y le dice, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Estás en guerra o vas a una batalla con el rey de Magadha o a dónde vas? Y entonces el rey Pasenadi le dice, no, vamos a buscar a Angulimala. Angulimala, ya sabes, es un asesino serial que anda por aquí suelto por el bosque. Así es que como ha estado matando a tanta gente, hemos decidido pues juntar a todo este batallón para atrapar a Angulimala y ahora sí someterlo y matarlo. Y el Buda sonríe y le dice, ¿y qué dirías tú si te encontraras a Angulimala como un renunciante, como un shramana, ¿no? Con su cabeza rapada y dedicado a la vida santa? Y el rey Pasenadi le dice, no, eso es imposible. Si me lo encontrara así, por supuesto que le rendiría honores, ¿no? Pero eso es imposible. Angulimala es un asesino serial. Entonces lo mandó llamar y le dijo, Angulimala, ven. Y le dijo al rey Pasenadi, le dijo, mira, ahí está Angulimala. Y Angulimala, sí, se lo podrán imaginar, ¿no? Con su túnica, pelocito, ¿no? Con cara de... Y entonces el rey Pasenadi, por supuesto, de inmediato lo que quiere es salir corriendo, ¿no? Efectivamente lo reconoce y quiere salir corriendo, ¿no? Aterrorizado. Y el Buda le dice, no te preocupes. Ahora Angulimala está viviendo la vida santa. Angulimala ahora es mi discípulo, ahora es parte de la sangha, es parte de la comunidad espiritual. Entonces el rey como que se relaja, ¿no? Y ya, tranquilo, su batallón se regresa. Y bueno, Angulimala pasa el resto de sus años, el resto de su vida, practicando en la sangha, en la comunidad del Buda. A la larga, Angulimala se iluminó. Ya hay por ahí narraciones de la experiencia de iluminación de Angulimala. En el momento en el que se ilumina, por cierto, expresa unas líneas en forma como de poesía, en forma de verso, muy bonitas, unas líneas que hacen referencia a cómo liberarse de esta existencia aflictiva es como cuando la luna se libera de una nube, ¿no? Muy bonita la escena, ¿no? Como la sensación de que la luna está tapada por la nube, pero podrán imagínense la escena, una nube negra, una nube así pesada, bloqueando la luna, y de pronto la nube se va y la luna brilla, ¿no? La experiencia de la iluminación es así, como una nube que se va y que libera a la luna y le permite brillar con toda su luz, ¿no? Bueno, entonces ese es Angulimala iluminado. Y el resto de su vida fue una vida de servicio. Él ejemplifica, bueno, además de Ananda, que fue uno de los asistentes del Buda, el otro que ejemplifica el tema del servicio como una práctica espiritual es Angulimala, ¿no? El servicio como una vía hacia la iluminación muestra cómo el entregarse, en este caso entregarse incondicionalmente a tu propio maestro, renunciar a ti, ¿no? Renunciar a funcionar desde tu propia voluntad y simplemente dejarte que otro te lleve, que otro te indique, que otro te señale el camino, ¿no? Renunciando a tu propia voluntad como la que guía el proceso, dejándose llevar por el maestro. De hecho, esa actitud, digamos, o ese modelo a la vida espiritual se convirtió en un modelo muy importante en algunas de las escuelas del lejano oriente posteriormente, ¿no? Pero sí, efectivamente, Angulimala una presencia muy importante en la sangha. Y fíjense, ya estando Angulimala iluminado, sucedió que un día pasó por alguna de las aldeas, esta aldea en donde había estado matando gente,
Y por supuesto la gente lo vio y se le echó encima y empezaron a aventar piedras y a aventar guijarros y a aventar lodo y lo agarraron de los pelos y lo tiraron y lo golpearon. Y entonces llegó Angulimala con el Buda, ¿no? Con su manto, su hábito todo rasgado, todo sangrante, todo golpeado, todo moreteado, ¿no? Y le dijo al Buda: ay, maestro, es que mira lo que me hicieron, yo que ya me he convertido en una persona buena, en una persona que practica el Dharma, y mira lo que me hicieron. Y el Buda le dice: sopórtalo, hermano, sopórtalo. Estás simplemente recogiendo los frutos de tus acciones pasadas. Esos no se borran. Esas no se borran. Ya estarás practicando, ya estarás iluminado, ya habrás logrado un nivel de comprensión y de sabiduría y de compasión infinitos, pero las acciones que tomaste a lo largo de tu vida, los efectos ahí están. Así es que aguántate, ¿no? Y yo creo que esa es una enseñanza súper buena, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos pasa, ¿verdad? Nos transformamos, cambiamos, hay muchos aspectos de nuestra personalidad que verdaderamente se van convirtiendo en algo más luminoso en la medida en que meditamos, en la medida en que vamos acercándonos a contextos más positivos de vida. Y de pronto nos encontramos a nuestros amigos de la secundaria, de la prepa, y piensan que seguimos siendo la misma persona que éramos en aquel entonces, ¿no? Y de pronto nos pueden rechazar o nos pueden criticar por esa razón. Y no nos queda de otra que decir: ok, pues me aguanto, porque sí, efectivamente, esas malas decisiones sí las tomé en algún momento, ¿no? Y bueno, lo que importa es que ya no estoy ahí y que ya puedo dirigir mi vida de otra manera, ¿no? Entonces, esa enseñanza de Buda Angulimala me encanta. Aguántalo, hermano, aguántalo. Es parte de tu pasado, ¿no? Y bueno, una cosa bien bonita de estas escrituras, de este tipo de historias que encontramos en el Canon Pali, es que hay como dos estilos narrativos que corren paralelamente, ¿no? Por un lado hay un estilo realista que nos está narrando los hechos, ¿verdad? Un asesino, el rey, el batallón, esto y lo otro, ¿no? Y hay otro elemento como mítico, simbólico, que corre lado a lado con el aspecto realista, pero además están como entretejidos, ¿no? Como que no están separados. Y hay mucho de las escrituras budistas que tiene esa naturaleza, en donde la narración realista no se distingue de la narración, digamos, mítica o simbólica, ¿no? Como si en realidad no importara mucho la diferencia, ¿verdad? Porque finalmente lo que estas escrituras buscaban comunicar no eran nada más los hechos, buscaban comunicar también realidades, que eran realidades espirituales que estaban más allá de la simple narración de los hechos, ¿no? Entonces hay varios símbolos muy importantes en la historia de Angulimala que podemos tomar en cuenta, ¿no? El primero de ellos es, por ejemplo, esta insistencia en la historia de Angulimala en que estaba solo. Cuando era niño estuvo solo, cuando era estudiante lo dejaron solo, sus demás compañeros lo aislaron. Después él se convirtió en un asesino solo, no actuaba junto con otros, él estaba solo. Y tomó la decisión él solo de llevar esta empresa gigantesca, ¿verdad? De juntar 1000 dedos, también con esa determinación férrea, con esa energía, con esa fuerza, con esa valentía, ¿no? Y digamos que por otro lado también tenemos en la vida del mismo Buda, tenemos también esa simbología. En varias ocasiones en la vida del Buda nos lo encontramos solo. Él solo de niño, que estuvimos hablando de esto hace una semana, él solo de niño que de pronto se encuentra meditando de una manera espontánea, ¿no? Él solo que se aleja del palacio para buscar enseñanzas espirituales. Y cuando fracasan sus primeros pasos en las enseñanzas de meditación y ascéticas que tomó, pues él solo también se aleja y se va a sentar debajo del árbol Bodhi a pelear contra los ejércitos de Mara hasta alcanzar la iluminación, ¿no? Entonces también hay este énfasis en que el Buda
tiene este camino solitario, este camino como de un verdadero individuo que toma las riendas de su vida y contra viento y marea se va buscando su meta, ¿no? Pero obviamente la meta del Buda pues, es una meta luminosa, es una meta increíblemente elevada, mientras que la meta de Angulimala es una meta muy oscura. Entonces, de alguna manera, Angulimala y el Buda son como antítesis, uno es antítesis del otro, ¿no? Ambos, uno digamos el héroe y el otro es el antihéroe. ¿Cómo se les llama? Se les llama antihéroes, ¿verdad? A los héroes negativos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer simbolismo interesante en esta comparación entre el Buda y Angulimala. Después, otra cosa interesante es que pareciera que la meta de Angulimala tiene que ver con acumular y acumular y acumular. En este caso, acumulaba dedos, ¿no? Acumulaba muertos. Mientras que el Buda, su meta no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con una transformación cualitativa total, tiene que ver con calidad, ¿sí? Entonces, la realidad de Angulimala y la realidad del Buda nunca se van a tocar, lo cual se está simbolizando por el hecho de que Angulimala está persiguiendo al Buda y no lo logra alcanzar, ¿no? Ese es, digamos, el hecho que desafía las leyes de la física, el hecho, podríamos decir, sobrenatural del Sutta. Es este hecho, ¿no? Está el Buda caminando tranquilito y Angulimala corriendo detrás de él, y la distancia entre uno y el otro no se acorta, ¿no? De alguna manera ese símbolo tiene que ver con que, claro, Angulimala está en el mundo del tiempo, ¿verdad? En el mundo del samsara, en el mundo de la aflicción, en el mundo de la acumulación, del apego, de agarrarnos, de desear, de todo ese tipo de actitudes, mientras, ¿y de qué? Y del odio. Y del odio, por supuesto, sí, del odio. Pero fíjate que el odio viene primero del apego, ¿verdad? Sí, como dice la segunda doble verdad, ¿verdad? Mientras que el Buda no está corriendo en el tiempo, no está sucediendo en el tiempo. De alguna manera el Buda está sucediendo como en la eternidad. El Buda es, digamos, la mente iluminada por excelencia, el principio de la iluminación que trasciende al tiempo y al espacio, y que por la vida de ese cuerpo que fue el de Siddhartha Gautama adquirió expresión, ¿verdad?, aquí sobre la tierra. Pero finalmente estamos hablando del principio de la iluminación que está más allá del tiempo y del espacio. Entonces sí, el tiempo y la eternidad no se cruzan, no se pueden encontrar, ¿no? La violencia nunca se podrá encontrar con la no violencia. La ignorancia de Angulimala nunca se va a poder encontrar con la sabiduría del Buda. El Buda es inalcanzable para Angulimala. No lo puede alcanzar ni a través de correr, ni con sus armas, ni con su arco, ni con su flecha, ni de ninguna otra manera. Existen en dos universos o en dos dimensiones diferentes, se podría decir, ¿no? Ahora, aquí es muy importante, ¿no? Porque en los textos budistas muchas veces sucede que nos hablan del sabio, que es el Buda, y pues el ignorante o el torpe o la persona que está equivocada, que está actuando de manera negativa, ¿no? En este caso Angulimala. Y cuando escuchamos ese contraste, nosotros nos queremos identificar con el Buda, ¿no? Ay, no, sí, pues yo estoy del lado de aquí de los sabios, ¿no? Yo soy de las que meditan, ¿no? Pero no, ese tipo de contrastes en las escrituras budistas están hechos para que uno se identifique con Angulimala, para que uno se identifique con el ignorante, con el torpe, con el que se equivoca. Porque probablemente no somos asesinos seriales como Angulimala, ¿no? Pero somos bastante ignorantes. Estamos bastante sumergidos en una vida de aflicción y de malas decisiones, ¿no? Entonces la idea es que nos podamos identificar con Angulimala y desde ahí aprender. ¿Y qué podemos aprender si nos identificamos con Angulimala? Pues es, primero que nada, es que en el plano de la lógica, en este plano mundano, no me voy a encontrar con el Buda. No voy a poder comprender lo que significa la budeidad desde mi mente racional, ordinaria, que trata de poner las cosas en su lugar y trata de
adquirir y de apegarse y de esto, que finalmente es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Acumulando deditos. Nosotros también estamos acumulando deditos. También estamos apegándonos a cosas a partir de las cuales nos identificamos. Muchas de esas cosas, pues muchas veces son personas, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra pareja. Pero muchas veces son cosas, por ejemplo, como nuestra imagen profesional, nuestras posesiones, nuestro coche, nuestra casa, nuestro gato. Nos identificamos con todo aquello que queremos agarrar y que queremos sentir como nuestro. Y estamos ahí acumulando. Pensamos que ser feliz es una cuestión de cantidad. Mientras más deditos tenga, más feliz, ¿no? Mientras más coches tenga, más feliz. Y estamos ahí en esta cuestión de cantidad, ¿no? Ser más de esto, ser más de aquello. De esa manera no vamos a alcanzar la iluminación, porque la iluminación no tiene que ver con acumular más de algo que conocemos. La iluminación tiene que ver verdaderamente con un cambio total de lógica con respecto a incluso a los valores que sentimos como importantes. Está más allá de los apegos, exactamente, más allá de esos apegos, ¿no? Entonces sí, este sutta nos habla de esta historia, nos habla del Buda como un ser misterioso, ¿verdad? El misterio de lo que significa el Buda, de lo que significa la humildad, es algo que no podemos entender con nuestra mente racional. Y hay muchas otras escrituras que apuntan en esa dirección, pero la manera en la que lo plantea esta enseñanza de Angulimala, ¿no? Como esta incapacidad de encontrarse, ¿no? Es muy simbólica, es muy bonita, incluso es padre de pronto simplemente quedarte con ese no entender, como que no se encontrar. Yo durante muchos años, cuando escuché esta historia de Angulimala por primera vez, como que no me decía nada, ¿no? Como que no se encontraba, como que lo perseguía y no lo podía alcanzar. ¿A qué hace referencia a eso? ¿A qué hace referencia a eso de que yo ya paré, pero tú no has parado, ¿no? Son palabras que igual nos podemos quedar con ellas en términos como del misterio que representan y no querer necesariamente ponerles el punto sobre las sillas, ¿no? Sino quedarte con esa nebulosa de que indican algo que está más allá de la comprensión de nuestra mente, ¿no? Entonces finalmente es eso, como decías, ¿verdad? Angulimala es nuestro yo ignorante, es nuestro yo que se aferra, cómo nos relacionamos con las cosas y con la vida de una manera utilitaria, de una manera que queremos acumular, que queremos finalmente nuestro dedito para poner en nuestro collar, ¿no? Sin embargo, el Buda ha parado, el Buda ya no está haciendo eso, ¿no? Y Angulimala no ha parado, y por lo tanto no se pueden encontrar, ¿no? Este es el punto central del sutta y de alguna manera es el punto central de todas las enseñanzas budistas. Digamos, no encuentro entre la mente ignorante y la mente sabia y la mente iluminada. Esta completa discontinuidad entre uno y el otro. ¿Sí? No se alcanza la iluminación pasito, y simplemente ahora voy a ser más concentrada y más compasiva y más sabia y más de esto y más de lo otro. Digo, de alguna manera sí, ¿verdad? Porque de eso se trata la práctica. Pero el momento propiamente de la iluminación es una discontinuidad total con respecto a cualquier cosa que pudiéramos describir con palabras. Entonces, bueno, pues quedémonos con ese misterio.